Gracia y paz, queridos hermanos. Estoy muy feliz de volver con todos ustedes con este nuevo vídeo de errores de traducción. Espero que les sirva para ser edificados y anclados en la doctrina cristiana. Este será el último vídeo de errores de traducción del Evangelio de Mateo, pero no se preocupen, vienen nuevos vídeos revisando el Evangelio de Marcos. Estén muy atentos al canal. Vamos a comenzar. Mateo capítulo 20 versículo 19. Versión Reina Valera 1960. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Este versículo, y todos los que le seguirán en este vídeo, están mal traducido en todas las versiones bíblicas, por eso vamos a ir al griego, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Y entregarán a él las naciones, hacia dentro el hacer burla, y azotar, y empalar en poste vertical, y el tercer día será levantado. La palabra empalar en poste vertical, mal traducido por cruz, es la número 4717 de la concordancia de Strong griega que se pronuncia estauro, y significa, empalar en la cruz, que deriva de la palabra estauros número 4716 que significa estaca o poste. ¿Por qué han copiado en todas las traducciones bíblicas la palabra cruz? Pues es muy sencillo de explicar, porque en la época de Jesús a todos los instrumentos de tortura romanos que tenían uno o varios postes de madera se le llamaba cruz. Observen esta foto y vamos a ver qué instrumento fue el que usaron para que Jesús se entregase a la muerte. Como pueden comprobar, hay 6 tipos de cruces, y a la que es un solo poste vertical también se le llama cruz. Es decir, que a lo largo de la historia todas las cruces o métodos de muerte romanas son llamadas cruz, pero con el tiempo se olvidaron de todas las cruces menos de una, en concreto de la cruz de 2 postes de madera. Justamente la cruz que adoptó la Iglesia católica y romana. Sabiendo que hay varias cruces y que según la traducción griega Jesús murió en un poste vertical, estaca o poste, vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Jesús murió en la cruz simplex, es decir, la que solo tiene un poste vertical? ¿O por el contrario, murió en la crucimisa, que es la cruz de 2 postes que todos conocemos hoy en día? Hechos capítulo 5 versículo 30. Versión Reina Valera 1960. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Lucas escribió en el libro de los Hechos que Jesús murió en un solo madero, no en 2. Lucas se estaba refiriendo a la cruz simple, no a la crucimisa. Hechos capítulo 13, versículo 29. Versión Reina Valera 1960. Habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Lucas nuevamente escribe sobre un solo madero, ya que si hubiese hablado de 2 maderos habría dicho que le quitaron de los maderos, en plural. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Versión Reina Valera 1960. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Pedro también nos dejó por escrito que el Señor Jesús llevó los pecados y las iniquidades del pueblo de Israel sobre un solo madero, ya que nunca dijo los maderos. Tanto Lucas como Pedro aclararon en qué instrumento murió el Señor Jesús. Ellos dijeron que se trataba de la cruz simple, la que tiene un solo madero y no 2. La traducción del griego nos indica que es la palabra estauros, que significa un solo madero o estaca vertical. Eso es muy diferente a la famosa crucimisa, que tiene 2 maderos, uno puesto encima de otro. Ahora vamos a ver más versículos del Evangelio de Mateo que han sido mal traducidos con respecto a este tema. Mateo capítulo 27, versículo 22. Versión Reina Valera 1960. Pilato les dijo, ¿qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Versión original del griego. Está diciendo a ellos el Pilato, que por tanto haga a Jesús, a él siendo llamado ungido. Están diciendo todos, sea empalado en poste vertical. Mateo capítulo 27, versículo 32. Versión Reina Valera 1960.
Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, a este obligaron a que llevase la cruz. Versión original del griego. Saliendo pero hallaron hombre cireneo, a nombre Simón, a este obligaron a prestar servicio para que alce el poste vertical de él. Por último, Mateo capítulo 27, versículo 44. Versión Reina Valera 1960. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Versión original del griego. Pero mismo y los asaltantes los empalaron en postes, juntamente al lado de él, estaban injuriando a él. Hay muchos más versículos en el Evangelio de Mateo que hablan de la cruz, pero todos se están refiriendo a la cruz simple, y todos ellos tienen la palabra stauros en su traducción al griego. ¿Por qué la iglesia primitiva nunca pintaba la cruz doble o imisa en paredes o la llevaban tallada al cuello? La respuesta es bien simple, porque Jesús resucitó, eso es lo que nos representa como cristianos, no un instrumento de tortura. ¿Se imaginan que en vez de una muerte en el madero el Señor Jesús hubiese tenido que pasar por la silla eléctrica? ¿Se pondría usted una silla eléctrica de adorno en el cuello? ¿Verdad que no? Que le represente un símbolo de tortura es algo un poco macabro y extraño si se para a pensarlo. Los primeros cristianos le recordaban por sus maravillas y milagros. Pensar en esos prodigios les llenaban los corazones de fe y esperanza. Aparte de eso, de que no existe ni una pintura ni representación de la cruz doble o imisa en la época de los primeros cristianos, tenemos que observar lo siguiente. En el Antiguo Testamento existía un falso dios al que Dios prohíbe adorar llamado Tamuz. Esta prohibición la vemos en Ezequiel 8, versos 14 y 15. Este falso dios es representado por una cruz de 2 maderos, o crucimisa, la misma que la Iglesia Católica asocia al Señor Jesús. Este falso dios Tamuz proviene de Babilonia, también es llamado dios del sol. A este falso dios le ofrecían sacrificios vivos de seres humanos. Y era representado por una crucimisa, ya que la primera letra de este dios falso es una teocruz. Con el tiempo, este falso dios y su cruz pasaron a Egipto a representar al dios Ra, o también llamado dios del sol para los egipcios. La Iglesia de Cristo obtiene poder con el emperador Constantino cuando declara el cristianismo como religión del Imperio Romano. Y el cristianismo pasa a ser parte del gobierno. Se crea la Iglesia Católica y Romana y la Iglesia se llena de símbolos falsos e idolatría, en concreto su principal símbolo empieza a ser el del falso dios solar Tamuz y Ra. A través de ese símbolo con el cual los satanistas sacrificaban personas vivas en la antigüedad, se continuó esa práctica en los años venideros, y usando la cruz, asesinaron a cientos de miles de personas en las cruzadas y en la Inquisición. Usted como cristiano va a llevar al cuello un símbolo satánico, que fue usado para asesinar a cientos de miles de personas inocentes. Usted como cristiano sabiendo que en el griego Jesús no murió en una cruz doble, sino en un solo madero, llevará al cuello algo que es falso y encima es un símbolo de tortura. Usted como líder de iglesia llenará el edificio que Dios le ha dado para guiar a las ovejas del Señor, con símbolos que no representan la verdad y no tienen nada bueno. Es la hora de decidir si quiere ser un buen cristiano, o prefiere seguir a la mayoría y dar la espalda a la verdad. Son los últimos tiempos actualmente, ya queda poco, es hora de que te tome seguir y servir a nuestro santo Dios de verdad. Esto no es un juego. Yo soy el teólogo Enrique de la Rosa y con este vídeo me despido, espero que les haya servido de edificación. En la descripción del vídeo les dejo enlaces muy importantes, tanto a la mejor web de estudios bíblicos gratuitos como a los estudios bíblicos en profundidad sobre este tema. Un fuerte abrazo a todos mis hermanos en la fe y a todos los nuevos, bienvenidos al canal y a la familia de Dios Padre y del Señor Jesús. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús estén con todos ustedes.